Señorías, comparezco, como saben, ante esta Cámara para dar cuenta del caso de corrupción que parece involucrar a los dos últimos secretarios de organización de mi organización, del Partido Socialista. Vengo, por tanto, a rendir cuentas, a dar explicaciones como corresponde, a asumir mi responsabilidad, pero sobre todo vengo a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder. Porque estoy convencido, además, de que eso es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Soluciones y, por tanto, no disputas estériles ni piras inquisitoriales que denigran a este hemiciclo y socavan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas. Asumir la responsabilidad, señorías, es pedir perdón, es tomar medidas y, a mi juicio, es seguir haciendo avanzar a España. Y por eso subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. El PSOE tiene cargos electos en más de 4.000 ayuntamientos, diputaciones, consells, cabildos, parlamentos autonómicos también, en las Cortes Generales. Ninguno de ellos, ni de ellas, merece el torrente de insultos, de ataques y de generalizaciones de los que han sido víctimas en estos días. Sobre todo y ante todo porque esas personas son honestas, son decentes, son personas comprometidas con su país, con sus errores y con sus defectos. Lo que hacen es estar comprometidas con la ley y con la democracia. La traición, por tanto, de unos pocos no puede manchar al resto. Y entiendo que, desgraciadamente, sí pueda provocar dudas legítimas que deben ser contestadas. Y por eso estoy aquí, para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyan el impulso que el Gobierno de coalición progresista hace en sus tareas ejecutivas, para despejar las dudas que puedan tener legítimamente los ciudadanos que sigan esta comparecencia, contando todo lo que sé y dando cuenta de lo que vamos a hacer para superar esta crisis. Empezaré por el principio, señorías. Yo conocí a Santos Cerdán en el año más o menos 2014. Cuando llegué a la Secretaría General del Partido Socialista, él ya desempeñaba tareas de responsabilidad en el Partido Socialista de Navarra. En el año 2017, cuando presenté mi candidatura a las primarias para la Secretaría General, Santos Cerdán fue, junto con otros muchos militantes de mi organización, una de las personas que me apoyó y me aupó para ganar esas primarias. Otra de las personas fue José Luis Ábalos. En el Congreso Federal de julio del año 2017, como saben, José Luis Ábalos fue nombrado secretario de organización, Santos Cerdán fue nombrado responsable de coordinación territorial de esa Comisión Ejecutiva Federal. Y en el año 2021, tras la salida de José Luis Ábalos, tanto del Gobierno como de la organización, elegí a Santos Cerdán como secretario de organización. Ese fue mi error, confiar en él, confiar en ellos, y lo hice porque en ese momento yo estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra, humilde, comprometida con la causa socialista, porque no existía ningún indicio delictivo o acusación formal contra él. Un año después, en noviembre de 2024, surgieron, como saben ustedes, en los medios de comunicación, los primeros rumores acerca de la supuesta participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Cuando los leí en la prensa, mi primera reacción, evidentemente, fue de incredulidad. Los rumores carecían de concreción, de fuentes fiables o pruebas, y se producían además en un contexto mediático de desinformación en la que nos empezábamos a acostumbrar a leer noticias falsas casi a diario. En todo caso, convoqué al propio Santos Cerdán para conocer su versión. Él lo desmintió todo y me aseguró que eran acusaciones infundadas. Y yo, señorías, le creí. Le creí porque creía conocer la vida sencilla que él llevaba a Madrid, también en su pueblo de Navarra, y porque le había visto trabajar durante 4 años sin que diera muestra alguna de lo contrario. En aquel momento pensé además que estaba haciendo lo correcto. Y pese a que debo respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué.
Hace poco menos de un mes, ustedes lo saben bien, apareció un informe de la Guardia Civil, de su unidad UCO. Ni yo ni nadie de mi gobierno conocía de su contenido, de su existencia. Nos enteramos de su contenido como el resto de los ciudadanos y ciudadanas por los medios de comunicación y, por tanto, creo que esto es importante relevarlo o revelarlo y subrayarlo, porque en mi gobierno no existe la mal llamada policía patriótica que operó en otro momento contra las investigaciones judiciales. Dicho informe recogía graves indicios delictivos que apuntan a la existencia de una supuesta trama delictiva en la que tanto Santos Cerdán como Koldo García y José Luis Ábalos cobraban mordidas de empresas. Pero es que además ese informe y esos audios contienen comentarios y conductas machistas que están en las antípodas de mis valores y de lo que mi partido representa. Y en ese sentido, señorías, sí quisiera reivindicar el compromiso de mi organización con la abolición de la prostitución. Señorías, descubrir ambas cosas fue un duro golpe para mí, lo he dicho en reiteradas ocasiones desde que se dio a conocer este informe, lógicamente para mi organización, para el Partido Socialista Obrero Español y para millones de ciudadanos progresistas que confiaron en nuestro proyecto. Soy muy consciente de ello y por eso a todos ellos y a todas ellas quiero pedirles una vez más disculpas. Y además quiero hacerlo desde aquí, desde la sede de la soberanía nacional. Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Es evidente que pese a la reacción inmediata de su expulsión, los mecanismos de control interno en mi organización no funcionaron correctamente. Y es evidente que el Gobierno, aun teniendo tarea pendiente en materia de otros muchos ámbitos, tenemos que volver a poner el foco y reivindicar y fortalecer toda la acción en materia de lucha contra la corrupción y el machismo. El culpable, evidentemente, de toda esta situación es quien comete esos supuestos delitos y eso le corresponde, por tanto, a la justicia determinarlo. Pero yo, como persona que los nombró, evidentemente tengo parte de responsabilidad y la asumo. Quienes llevan 7 años pidiendo elecciones y, por supuesto, mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Por eso, señorías, quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Y voy a continuar por 3 razones. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es lógicamente difícil no creer, o mejor dicho, es más difícil no creer que creer. Y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar. En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Sé, señorías, que no están siendo días fáciles para esos grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura como presidente del Gobierno. Sé que están bajo mucha presión, pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura, que voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y de lucha contra la corrupción y que voy a cumplir con los compromisos que tengo con ellos. De hecho, esa es en parte
la tercera razón por la que no tiraré la toalla, porque el proyecto político que tengo el honor de representar desde hace 7 años va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado. Miren, es evidente que la coalición ultraderechista del Partido Popular con Vox llevan años construyendo la idea de que soy un presidente megalómano, que se aferra al cargo para montar en el Falcon y vivir en el Palacio de la Moncloa. Silencio, señores diputados. Hacen esa caricatura, evidentemente, como hemos denunciado en muchas ocasiones, para deshumanizar al adversario político y porque creen, además, que este cargo es un privilegio a disfrutar y no un alto honor y una gran responsabilidad que ejercer, porque así es como entiende el Partido Popular y Vox el poder. Pero no en mi organización, ni por supuesto yo lo veo de ese modo. Para nosotros y para nosotras el Gobierno es un alto honor, sin duda alguna, pero también es una inmensa responsabilidad y es una gran oportunidad de transformar para bien la vida de la gente. Es una responsabilidad por la confianza que depositaron en nosotros millones y millones de personas que quieren que sus derechos crezcan y no haya una involución, que se respeten en definitiva. Y también es una gran oportunidad para mejorar la vida de la gente, para seguir convirtiendo a España en un referente mundial de crecimiento económico, de transición verde, de bienestar social y también de avances sociales en derechos y en libertades. Y esa oportunidad no es solo mía, es de muchos que se dejan la piel cada día para estar a la altura. Por eso, señorías, no voy a tirar la toalla y voy a continuar, porque tenemos un gran proyecto de país en el que confían millones de personas, un proyecto que no podemos abandonar por la corrupción y la zafiedad de unos pocos que, por cierto, no pidieron permiso al resto y que fueron egoístas, que les dio igual jugarse lo que nunca fue suyo, que es la dignidad del Gobierno y el presente y el futuro de España. Señorías, les pido que miren un momento hacia atrás y juzguen también mi labor y la acción de este Gobierno de forma integral y honesta. Porque creo que si lo hacen los ciudadanos, verán que nuestra hoja de servicios es clara y muy positiva. En enero de 2020 presenté en esta Cámara las prioridades y compromisos que guiarían la acción del Gobierno de coalición progresista. Prioridades y compromisos que rubricamos también el pasado mes de noviembre del año 2023 ante una nueva mayoría parlamentaria. Hoy, años después, y a pesar de las enormes dificultades vividas, podemos decir con humildad y también con datos que estamos cumpliendo con esa hoja de ruta. Y como presidente del Gobierno, yo asumo mi responsabilidad y afronto este reto, lógicamente con determinación y con toda humildad. Afronto el reto de mejorar los mecanismos que tienen nuestras instituciones para evitar, para perseguir y para castigar la corrupción. Lo fácil, señorías, ciudadanos y ciudadanas, sería tirar la toalla. Pero nosotros no hacemos lo fácil, hacemos lo correcto. Por eso, como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pedro Sánchez se planteó dimitir y convocar elecciones después del contundente informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán, pero decidió no tirar la toalla. Lo ha dicho hoy en su comparecencia en el Congreso, que tenía un objetivo claro: recuperar la confianza de los socios, y para intentar lograrlo ha propuesto un plan contra la corrupción. Son 15 medidas acordadas con la OCDE. La principal, crear una agencia estatal para prevenir y para perseguir la corrupción. También propone retirar subvenciones a los partidos que no sean transparentes con sus cuentas y con las donaciones que reciben. Va a haber una lista negra de empresas condenadas por corrupción que no van a poder contratar con la administración pública, y se van a crear también juzgados especializados y las penas serán, ya lo ven, más duras. Sánchez, Macarena Bartolomé, ha reconocido que se equivocó en confiar en Ábalos y en Cerdán, pero defiende, como decíamos, su decisión de seguir.
Sánchez se ha presentado como un político limpio, dirigente de un partido honesto que desconocía, dice, las corruptelas de sus dos secretarios de organización. No ha dado detalles, como le pedía alguno de sus socios, sobre qué sabía y qué no de la trama de corrupción de Ábalos y Cerdán, pero ha vuelto a reconocer que su error fue confiar en ellos. El presidente del Gobierno ha contado que venía con un objetivo: recuperar la confianza de los socios, y en Moncloa salen satisfechos. Creen que este pleno era un punto de inflexión que serviría para ver cómo está el apoyo del bloque de la investidura y que Sánchez hoy sale reforzado. Muy elocuente ha sido la imagen, la comparación que establecían en las filas del PSOE. Dicen que el Partido Popular ha vendido la piel del oso antes de cazarlo, pero que la jugada les ha salido mal porque el oso está más vivo que nunca. Arropado por los suyos, consciente de que hoy afrontaba un punto de inflexión en su mandato, Vengo, por tanto, a rendir cuentas. nada más arrancar declaración de intenciones y vuelve a pedir perdón. Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Pero yo, como persona que los nombró, evidentemente tengo parte de responsabilidad y la asumo. Su error, repite, haberse fiado de ellos. Por primera vez reconoce que en noviembre de 2024, con los primeros rumores sobre Cerdán, antes de ratificarlo como número 3 del partido, le pidió explicaciones. Sánchez insiste en que desconocía las corruptelas de él y de Ábalos. Subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. Por esa razón y por su proyecto de país, defiende, no piensa dar un paso atrás, aunque se lo llegara a plantear tras el informe de la UCO. Comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. A sus socios les pide que confíen y fija una meta. Vamos a superar la crisis de corrupción con hechos, con medidas. Coordinadas con la OCDE, el plan incluye, dice, recomendaciones de Bruselas. Un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando por la administración pública. Son 15 medidas en total para situar a España segura a la vanguardia de la lucha contra la corrupción. La comparecencia de hoy del presidente era, como estamos contando, clave para que la legislatura siga adelante y parece que de momento aguanta. Los socios mantienen su confianza en el Gobierno, aunque, como ha llegado a reconocer el PNV, esa confianza está en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Por sumar, ha intervenido Yolanda Díaz, algo que no es nada habitual, y ha pedido a Sánchez Macarena más medidas sociales. Desde la tribuna, Yolanda Díaz ha defendido la honradez del presidente del Gobierno. Ni los socios de la coalición ni el bloque de la investidura de momento sueltan la mano de Pedro Sánchez, aprietan pero no ahogan. Todos lanzan serias advertencias, todos reconocen que la confianza está al límite en la UCI, pero le dan tiempo. Quieren que pase a la ofensiva, que adopte, que presente medidas sociales valientes y solo si el caso va a más, si la crisis escala y se agrava, partidos como el PNV o Esquerra se plantean pedir la convocatoria de elecciones. Aunque marcaba distancia, no ha querido sentarse hoy junto a Sánchez. Yolanda Díaz ha aparcado el tono duro de los últimos días. Tras pactar con Sánchez las medidas, les damos las gracias. Díaz respalda al presidente. Yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado. Y le pide cambiar el ritmo de la legislatura. Le pido honestamente que pidamos un giro social a la legislatura, que dejemos de bloquear las medidas. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. La artillería la ha sacado contra Feijóo, echándolo en cara a los casos de corrupción de los gobiernos de Aznar y Rajoy. Ni siquiera han pedido perdón por lo que han hecho en nuestro país. No han pedido perdón. Un discurso que ha sido aplaudido también por diputados socialistas. Esquerra también respalda a Sánchez, de momento, porque le lanza esta advertencia. Si estos se quedan 3 listos, que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar. Pero si esto escala, nosotros le vamos a obligar que la gente decida. El PNV y Junts ven la situación más crítica. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura. Nuestra confianza va camino de la UCI. Señor presidente, está a tiempo. Y no descarta el PNV si no dan más explicaciones otros escenarios que ya le reclama Coalición Canaria. Una cuestión de confianza. Bildu sigue apoyando al Gobierno. Nosotros no venimos aquí a intentar hundir este Gobierno.
Aunque ven las medidas insuficientes, de maquillaje las ha calificado Belarra, que pide actuar contra una empresa. Y es que Acciona no va a volver a recibir un euro de dinero público. Sánchez cerraba con un compromiso. Poner todo el empeño en que, en efecto, no haya impunidad. Pleno superado, dicen fuentes del Gobierno. Creen que salen reforzados y que hay legislatura para rato.